Buenos días. Quien les habla es el ingeniero Eduardo Fabián Ortiz Sarabia, del Departamento Académico de Metalurgia, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. El tema que abordaremos hoy es la extracción del estaño, en el marco del curso de Procesos Extractivos 2 que venimos desarrollando el presente semestre. Dentro de lo que vamos a desarrollar en esta sesión de aprendizaje, tenemos las generalidades, donde haremos una breve historia del estaño, las influencias que tuvo en nuestra especie. También veremos las características de este metal, sus usos, como son la soldadura en electrónica o soldadura blanda, su uso en la fabricación del vidrio. También veremos algunos datos económicos y estadísticos. Y en una segunda parte tendremos la producción metalúrgica antes, cómo fue la producción metalúrgica de este metal. Y en una tercera parte la producción metalúrgica hoy, cómo se ha revolucionado la producción actualmente con los hornos Ausmel. Finalmente daremos algunas conclusiones. Con mucha seguridad, si hablamos del estaño, estaría lejos de los primeros lugares en la lista de la mayoría de la gente, cuando se trata de los elementos más importantes. Es decir, si hacemos una encuesta entre la gente común, si preguntamos cuáles son los metales más importantes, seguramente nos van a decir el oro, la plata, el cobre, el hierro, y pocos mencionarían a este metal que está tan ligado en la historia de nuestra especie. Entonces, hablar de la historia de la especie humana es hablar del estaño. Si nos referimos brevemente a la historia del estaño, el estaño fue la base de la primera gran revolución tecnológica del hombre. Los metalúrgicos de hace más de 5000 años descubrieron que la mezcla del estaño y cobre hacía un metal mucho más duro y durable. Habían descubierto pues la primera aleación del mundo. La humanidad comenzó a abandonar sus armas de piedra y herramientas. La edad de bronce había comenzado. No cabe duda que los romanos lo conocieron, pero tenían una idea algo confusa del estaño, pues lo designaban con el nombre de plumbum album, para distinguirlo del plumbum nigrum, que era el plomo. Pero el consumo de este metal, aún a principios del siglo XIX, la demanda mundial del estaño era tan solo de 10.000 toneladas por año, pero desde 1910, al aumentar las necesidades de las industrias de fabricación de cojinetes, soldaduras, tubos flexibles, la industria del vidrio, la industria de las latas de conserva, el aumento experimentado en su consumo de este metal ha sido muy grande, y hoy se estima que el consumo del mundo llega a cerca de 250.000 de toneladas por año. Haciendo una breve referencia también a las características de este metal, cuyo símbolo es Sn, su número atómico es 50. Se funde a los 232 grados centígrados, se ubica en el grupo del carbono, al lado del germanio y el plomo. El mineral explotado es generalmente la casiterita, que es el óxido de estaño. Incluso cuando pasamos del bronce al hierro y luego a la era industrial, el estaño se mantuvo en el centro de la cultura humana. Por ejemplo, dentro de sus usos, que hasta ahora actualmente tenemos, es el peltré. El peltré es una aleación con cantidades pequeñas de cobre, antimonio, bismuto o a veces plomo. Si queremos un ejemplo, tenemos que las estatuillas de los Oscar están hechas de peltré enchapado en cobre, níquel, plata u oro. Por otro lado, entrado el siglo XIX, el metal encontró una nueva encarnación, la lata. De hecho, desde sus principios,
y al final de las guerras napoleónicas, las latas eran hechas predominantemente de hierro o acero, pero eran enchapadas con una pizca de estaño, con el fin de proteger el hierro de su talón de Aquiles, el óxido. Hoy en día, muchas latas han prescindido del estaño por completo, cambiándolo por un revestimiento de plástico o aluminio. El estaño en la electrónica. Con los años, hemos descubierto todo tipo de formas nuevas y diversas de utilizar este versátil metal. Lo más evidente es en la industria electrónica, el mayor usuario moderno del estaño. El estaño es el pegamento que mantiene la mayor parte de nuestro mundo eléctrico pegado. ¿Y en qué se basa este tipo de soldadura? Este tipo de soldadura se basa haciendo uso de el diagrama de fases. El diagrama de fases es un diagrama que nos grafica temperatura versus porcentaje en peso de estaño, es decir, temperatura composición. La composición, aquí podemos ver, si partimos aquí de la composición 100% de estaño, aquí tendremos 0% de estaño. Y el plomo, aquí tenemos 100% de plomo y aquí tenemos 0% de plomo. Es decir, cuando aquí nosotros tenemos 50% de estaño, tenemos 50% de plomo. Tenemos 40% de estaño, 60%. Juntos van a dar el 100%, ¿no? Entonces, este gráfico temperatura-composición no tiene las siguientes características. Lo que podemos ver aquí es un límite llamada líquidos. ¿Por qué es líquidos? Si nosotros elevamos la temperatura del plomo a más de 327 grados, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que el plomo va a pasar de sólido a líquido. En cambio, si el estaño aquí tenemos a 232 grados, pasamos ese límite, nosotros vamos a tener que el estaño va a pasar de sólido a líquido. Entonces, esta línea que divide los líquidos de los sólidos se llama líquidos, cuya característica principal es que el líquido pasa a sólido. Pero en esta parte, ¿qué tenemos? Tenemos el punto eutéctico, que es el menor punto de fusión para esta aleación y para esta composición. Fíjense, aquí tenemos 183 grados, ¿no? Entonces, nosotros haciendo uso de este punto de fusión, que es de esta mezcla cuyo punto de fusión es 183 grados, podemos hacer que la soldadura tenga ciertas características de no afectar a los componentes electrónicos en este tipo de soldadura. Aprovechando este gráfico, podemos ver aquí que en esta parte tenemos los líquidos, que es un 100% de líquido, a cualquiera de estas composiciones, ¿no? A estas temperaturas. Pero una vez que pasa esta línea de líquidos, lo que va a ir apareciendo cristales, los cuales van a ir formando unos núcleos, va a haber una nucleación y va a ir creciendo el estado sólido. El estado sólido va a ir creciendo, hasta un punto el cual se llama el punto eutéctico, donde todo el líquido y el sólido mezclado va a pasar a un estado de sólido. Entonces, esta estructura eutéctica tiene una característica, la cual se muestra aquí. Entonces, si esto ha ido creciendo los núcleos de alfa, pasando el punto eutéctico, vamos a tener este tipo de estructura, lo cual tenemos una parte alfa y la otra parte con estructura eutéctica,
¿no? Entonces, estructura eutéctica. Entonces, basado en este hecho, tenemos lo que es la soldadura de los componentes electrónicos. Volviendo a repetir, a los 183 grados es diferente que soldar a 327 grados, ¿no? O a 232. A 183 tenemos menos posibilidad de que se alteren o se quemen los componentes electrónicos. Y dentro de lo que es la soldadura blanda, aquí tenemos un cuadro que nos presenta los materiales de aporte utilizados en soldadura blanda. Por ejemplo, tenemos el material de aporte, el plomo plata, cuyo punto de fusión es 305, sirve para uniones a temperatura elevada. Tenemos también otros materiales de aporte, como son el estaño antimonio, y lo que es, acabamos de explicar, el estaño plomo, cuya temperatura de fusión promedio es de 190 grados, que se utiliza, muy utilizado en electrónica. Otro del material de aporte utilizado en soldadura blanda es el estaño plata a 220 grados centígrados en los envases de alimentos. Podemos ver aquí la importancia del estaño en las diversas industrias. Sobre todo si hablamos en la industria de la fabricación del vidrio. Yo en alguna oportunidad les había comentado esto de la fabricación del vidrio. Antes se hacía con un proceso de calor intenso, sucio y peligroso, el cual el trabajo involucraba tornar el vidrio fundido sobre una enorme plancha de acero. Entonces se dejaba que enfríe la colada de vidrio sobre acero. Entonces esto malograba, ensuciaba el vidrio. Pero un hombre, Alastair Pilkington, estaba convencido de que debía haber una mejor forma. Tuvo la visión de verter el vidrio sobre el vidrio fundido sobre una tina de estaño fundido. Entonces, la compañía invirtió años de investigación y grandes recursos en el desarrollo, como lo que se conoce hoy el vidrio flotado. Dicho sea de paso, el 80% del vidrio de ventana y todo lo que es la industria del vidrio se fabrica de esta forma, o sea, haciendo uso de un baño de estaño, el cual provee un enfriamiento al vidrio. Finalmente, aquí tenemos algunos datos económicos y estadísticos. Este cuadro está en unidades de dólares por tonelada métrica. La fuente es Thomson Reuters Datastream. La frecuencia este cuadro está hecho en una frecuencia diaria. De forma muy resumida podemos ver, por ejemplo, que el miércoles 22 de julio del 2015 el estaño se cotizaba en 14.847.5 dólares la tonelada. Tuvo sus mejores años, podemos decir, más o menos por el 2010-2011, donde llegó a 33.253 dólares por tonelada. También podemos mencionar el mercado global del estaño tiene un tamaño de 270.000 toneladas anuales. China produjo en la gestión pasada el 40.7% del mercado y con Indonesia y Perú el 72.2%. Bolivia contribuyó solo con el 7.4%. Las mayores reservas de este metal también están en China, que tiene el 31.2% de la reserva mundial de estaño. Le sigue Indonesia, 16.7%, Brasil 12.3%, Bolivia 8.3% y Perú con el 6.5% de las reservas globales. Estos cálculos porcentuales con datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, de la USGS del 2012. Ahora les invito pues a observar el video Estaño del Perú para el Mundo, el cual nos va a dar muchos más alcances de las bases metalúrgicas de la explotación de este metal.